comentaba, vamos a continuar con el tema de amplificadores. En este caso vamos a ver un tema con referente a lo mismo, pero empleando otro tipo de dispositivo, ¿no? Un dispositivo tal vez no nuevo, en el sentido estricto de, pues que sea algo novedoso para la electrónica, pero me refiero nuevo como para ustedes, ¿no? Que están en la parte introductoria de amplificadores, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que son los amplificadores operacionales, enfocándonos específicamente en lo que son amplificadores, ¿no? Los amplificadores operacionales básicamente son semiconductores, al igual que lo que es un transistor, un diodo, etcétera. Sin embargo, es una constitución de varios elementos transistores internamente para que este tipo de dispositivo actúe como un amplificador de acuerdo a la configuración que se le haga. ¿Sale? Entonces podríamos manejarlo en términos de que es este, como algo mejorado, podríamos decirlo así, en el aspecto de utilizarlo como amplificador, ¿no? Entonces un amplificador operacional, ustedes lo pueden encontrar en la literatura o en cualquier información que ustedes vean en internet como algo así, ¿no? Entonces, algo así es como si fuera un triángulo. Tiene dos pines y uno es más y otro es menos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces tenemos este símbolo que está aquí, ¿no? Donde este es B1 y este es B2, ¿no? Ok, ese es el símbolo de un amplificador operacional. Por lo general le dicen op-amp, op-amp, algo así para referirse a él. Básicamente, por lo general, este tipo de amplificador se polariza con voltajes positivos y voltajes negativos. ¿Ok? Y tiene muchas aplicaciones en la parte de electrónica analógica. Una de ellas, como les comento, pues es la parte donde se utiliza como amplificador. Sin embargo, no es la única aplicación que tiene, al igual como lo que hemos visto en clases pasadas con respecto al uso del transistor. Lo venimos manejando como una cuestión de amplificación. Sin embargo, vimos previamente en segundo parcial que un transistor también se puede usar como un elemento de conmutación, ¿no? O de cambio, ¿no? Entonces tenemos esta parte de los amplificadores operacionales. Este es su símbolo eléctrico o símbolo esquemático, símbolo esquemático o símbolo eléctrico. Y tiene nombre lo que son el positivo y el negativo, ¿no? El positivo se le conoce como la entrada no inversora, ¿no? La pata o el pin, vamos a llamarlo así. Les digo que no me gusta llamarlo pata o algo así. Este, la primera entrada donde dice B1, el signo más, sobre todo por los signos, se le llama no inversora. Y la entrada negativa se le llama inversora. Ahorita vamos a ver la relevancia de esos nombres, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos este símbolo esquemático, que es esta parte de aquí, ¿no? A eso se le conoce como un amplificador operacional. Ok, este elemento pues tiene ciertas características, ¿no? En la cuestión más que nada ideal. ¿A qué se refiere que sea ideal? O sea, que es de pizarrón, ¿no? O sea, que son fundamentos teóricos que respaldan este tipo de elemento, ¿no? Y que por lo general se aprecian de manera teórica, ¿no? O en el pizarrón, ¿no? Recuerden bien este tipo este, pues cuando comparamos la parte teórica con la parte práctica, ¿no? Recuerden bien que la realidad varía en lo que vemos en el pizarrón, ¿no? En el pizarrón puede ser algo muy, muy bueno, muy bonito. Sin embargo, diferentes factores pueden llevarte a que el desarrollo de una práctica de manera teórica no concuerde con la parte real, ¿no? Que por lo general la parte real, pues es la que se puede ver, ¿no? Que podemos inventar, podemos hacer.
en beneficio o en pro de algún proyecto o lograr algún objetivo, o simplemente si estamos trabajando de técnicos, pues poder dar solución a alguna falla o algún diagnóstico que nosotros estemos haciendo en la parte de electrónica, ¿no? Entonces puede variar la parte del pizarrón a la parte real, ¿no? Al momento que ustedes estén ahí. ¿Por qué es importante conocer la parte del pizarrón? Si podría decirte que me estoy contradiciendo, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vemos, profe? Ok, lo vemos pues para conocer los fundamentos de lo que es la electrónica, ¿no? Al entender nosotros los fundamentos, lo básico, nosotros podemos interpretar circuitos más complejos. En un rato más vamos a explicar un circuito entero, y vamos a entender que solamente con puras bases yo puedo entender qué es lo que hace un circuito completo, ¿no? No nada más por puros símbolos o puras resistencias como lo que hemos estado manejando, ¿no? Ya recuerden bien que la electrónica es una parte integral. O sea, ¿qué quiere decir que está integral? Que involucra tanto muchos elementos como también la podemos encontrar en muchas áreas de desarrollo, ¿no? ¿Ok? Entonces sí es importante los fundamentos, ¿no? De ahí parte todo, ¿no? De ahí parte todo. Entonces, una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Entonces, algunas características que tiene este tipo de elemento, el op-amp, tenemos algunas características ideales, ¿no? O lo que se esperaría que se comportara, ¿no? De manera ideal. El ideal es la teoría, ¿no? Ok, tenemos como primera característica impedancia de entrada infinita, ¿no? Ok, aclarando estos términos, ¿no? Impedancia se refiere a la resistencia, ¿no? Nada más que es la palabra, a veces no es muy común encontrarla, siempre la llamamos de uso coloquial o así de manera muy general la llamamos resistencia, ¿no? Sin embargo, la palabra propiamente técnica es impedancia. ¿Ok? La impedancia de entrada infinita. ¿A qué se refiere con el término infinito? Ok, de manera ideal o en matemáticas, como la electrónica es parte de la física también y que involucra matemáticas, como ya se pudieron percatar en algunos ejercicios que hemos estado desarrollando o algunas temáticas que hemos estado viendo, parte del supuesto, ¿no? Toda la cuestión teórica siempre parte de algo, o sea, en un supuesto, ¿no? Para que se vaya dando la evolución de ciertas cosas, nosotros tenemos que presuponer o tenemos que plantear una hipótesis. De ahí también viene el método científico, ¿no? Yo propongo algo y a través de ciertos experimentos yo lo voy a demostrar al final, o puedo llegar a una conclusión de que no se demostró, sin embargo ese conocimiento pues genera ciencia, ¿no? La ciencia genera tecnología, la electrónica es tecnología, ¿no? Así que pues, en base a esas relaciones, entonces todo parte de un supuesto, ¿no? Entonces tenemos que la primera característica de un amplificador operacional es que la impedancia de entrada o la resistencia de sus entradas es infinita, ¿no? ¿Cómo conocemos el símbolo de infinito? Así, ¿no? En términos prácticos, recuerden bien, son características ideales de pizarrón, ¿no? Eso es lo bonito, lo mágico. Unicornios felices, sin embargo, recuerden bien lo que habíamos dicho en clases pasadas o al inicio del semestre. Todo tiene un límite. ¿Sale? Nada es infinito, no volamos, no nada de eso. Todo tiene un límite, nuestro cuerpo también tiene un límite, ¿no? Algún día vamos a morir, de viejitos, ¿no? Veremos. La electrónica tiene un límite, mi celular algún día, va a dejar de funcionar, las baterías algún día se van a descargar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de manera real, en la realidad, válgame la redundancia, entonces todo tiene un punto final. Algún día pues se va a dañar, ¿no? Las cosas, ¿no? Entonces las cosas no son infinitas y no son eternas, ¿no? Si no, pues siempre manejaríamos el mismo celular, por ejemplo, ¿no? Siempre tendríamos la misma tele, nosotros viviríamos por siempre, ¿no? Y eso no sucede, ¿no? Todo tiene un ciclo, ¿no? Por ahí dice el Contreras, ni el noviazgo, ¿no? Pues puede ser también, esa es otra parte, ¿no? La parte sentimental, ¿no? Hay veces que, pues no siga más tiempo, ¿no?
Eso ya es otra cuestión, ¿no? Pues es un ejemplo práctico que se le ocurrió a Billy, ¿no? Sí, igual, pues es algo que también puede tener un término, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, planteando la primera pauta de lo que es amplificadores operacionales, dice que la entrada es muy grande o infinita de manera ideal, ¿no? Obviamente no es infinita, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa? La impedancia de salida es nula, o sea, cero, ¿no? ¿A qué se refiere estos dos términos, muchachos? Ya habíamos visto algo así, ¿no? Si recuerdan bien, en la parte de amplificadores, vamos a poner esa parte de aquí. Habíamos hablado del término de la máxima transferencia de potencia. ¿A qué se refería esa parte? La máxima transferencia de potencia se refería a que yo debo garantizar que lo que yo tenga en la entrada debe estar a la salida de acuerdo a qué, a cierto operador que yo le esté haciendo, ¿no? Un operador amplificador, ¿no? En este caso, que es lo que más estamos viendo ahorita. Entonces yo debo garantizar que desde que yo tengo una entrada, debe llegar a la salida como con la máxima energía posible. Quiere decir que no haya pérdidas, que no tenga ruidos, que no tenga distorsión. O sea, que quiere decir que cumpla el objetivo de que lo que entra va a salir y con el operador que nosotros hagamos, ¿no? Sea amplificar en este caso, ¿no? Entonces vamos a garantizar la máxima transferencia de potencia, ¿no? O a veces en física se le conoce como la máxima transferencia de energía, ¿no? O sea, básicamente la energía no se crea y se destruye, solamente se transforma. ¿En qué se transformó en este caso la electrónica? Puede ser una amplificación y en calor, ¿no? Porque también las cosas al manejar potencia, pues generan temperatura. Y ya vienen otras cuestiones ahí de que si manejamos temperatura, pues gastamos energía y así sucesivamente, ¿no? Entonces, suceden diferentes fenómenos, ¿no? Entonces, hablábamos de esa parte de la máxima transferencia de energía. Déjenme buscar la filmina que hablamos sobre ese tema. No la tengo aquí. Voy a regresarme. Espérame tantito. Creo que era. ¿Qué es esto? No, tampoco. Bueno, no la encuentro. Ok, entonces ese concepto nada más nos dice la máxima transferencia de potencia que yo a la señal de entrada que tenga, debo garantizar su salida con la mayor energía posible y sin pérdida, ¿no? Habla de eso, ¿no? ¿Cómo podemos lograr esa parte? La podemos lograr por medio de estos conceptos, ¿no? Hablábamos en la temática de amplificadores con los transistores, ¿no? Había una propiedad de que si la entrada debería ser la impedancia muy grande y la salida la impedancia muy chica, ¿no? Maneja esos mismos conceptos. ¿Para qué? Pues para implementar ese tipo de dispositivo como amplificador, ¿no? Entonces el concepto no se pierde, rescata ciertas características que me van a permitir el manejo de transferencia de energía máxima, ¿no? Garantizar esta operación, ¿no? Entonces tenemos, a eso se refiere, ¿no? Mucha resistencia en la entrada, poca en la salida, ¿sale? Ya lo has manejado ese concepto en la parte de transistores, ¿no? Algo así, ¿no? Ok, ¿qué otro concepto tiene lo que es el amplificador operacional? Tiene ancho de banda infinito. Ancho de banda infinito, ¿no? Ahorita explicamos esta parte. Infinito. Ok, el término ancho de banda, ¿a qué se refiere, muchachos? El término ancho de banda. Ok, en comunicaciones, el ancho de banda, se lo podemos, el acrónimo en inglés, bandwidth, déjame le cambio aquí, se refiere a las frecuencias en un cierto rango, ¿no? Entonces, yo voy a representar en un rango de frecuencias para un sistema de comunicación, básicamente son las frecuencias válidas. Entonces, el ancho de banda
es un rango de frecuencias en el cual voy a trabajar, donde aquí si le pongo F1 y FF, aquí F1 es frecuencia inicial, FF frecuencia final. Entonces, básicamente se va a referir al rango de trabajo que nosotros tenemos, ¿no? En los amplificadores tenemos ciertas frecuencias válidas en las que nosotros podemos trabajar. Recuerden bien que en la frecuencia es una característica de una señal eléctrica, ¿no? La frecuencia es cuántas veces se repite cuántos ciclos se repiten en un segundo, ¿no? Acuérdense los hertz, ¿no? Es una de las características de una señal alterna, que por lo general por eso usamos amplificadores. Va a ser una señal alterna, pues que se va a amplificar, ¿no? Por lo general, ¿no? Y manejamos un dominio de ancho de banda propio de esa señal en el cual vamos a poder trabajar a partir de una frecuencia inicial y una frecuencia final, ¿no? Donde ese rango me indica el ancho de banda. Por ejemplo, en Internet tengo un ancho de banda de 10 megabits por segundo, ¿no? Solo manejo 10. Tengo un ancho de banda de 20 megabits por segundo, ¿no? Para que hagan más o menos referencia a qué se refiere, ¿no? Ok, ¿qué sucede con esta característica de ancho de banda, ¿no? En amplificadores sobre todo, ¿no? Ok, si estamos manejando, vamos a representar la ganancia, o en este caso, habíamos platicado de la beta, ¿no? En este caso, para amplificadores operacionales no existe una beta como tal. Sin embargo, sí existe esta proporción de ganancia, ¿no? Sigue existiendo esa G, pero la vamos a expresar en términos de la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa representación, ¿no? Muy bien, tenemos este factor de proporción, la G, ¿no? La G es el factor de proporción o la ganancia, ¿no? La ganancia o el factor de proporción. En la cuestión de amplificación, ¿qué me indica esta parte de aquí, esta gráfica, ¿no? Esta me representa cómo se comporta el amplificador bajo ciertas frecuencias, ¿ok? De manera ideal, por ejemplo, si yo planteo un amplificador, no importa la configuración que sea, quiere decir que bajo ciertas frecuencias voy a tener la amplificación constante. ¿Qué quiere decir? A frecuencias bajas con respecto a esta, no importa el valor que tenga, de aquí para acá, se va a seguir comportando como amplificador, ¿sale? Se va a mantener lo que queremos amplificar. Si es un factor de 10, por ejemplo, aquí voy a tener factor de 10 hasta aquí, todo bien, todo bien, todo bien. Llega a un punto de una frecuencia que se llama frecuencia de corte, que FC. FC se llama frecuencia de corte. Es una frecuencia en el cual, a partir de ese punto, el amplificador ya no te puede amplificar más. ¿Qué quiere decir? Que ya no puede mantener su ganancia. De repente, si vamos aquí en 10, si este vale 10, obviamente aquí vale 10, 10, 10, 10. Aquí en este punto ya vale 9.8. Cayó punto 2, por ejemplo. Aquí, más o menos es la mitad, ¿no? Pues aquí ya va a valer 5. Aquí ya va a valer 3. Acá ya va a valer casi 0, ¿no? Va a valer como punto 5, ¿no? Punto 5. Entonces, ¿qué significa eso? Que conforme nosotros empezamos a aumentar la frecuencia, el amplificador va perdiendo amplificación, ¿no? La parte de ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a empezar a atenuar. Los amplificadores son susceptibles a altas frecuencias. ¿Qué quiere decir? Que manejan un rango de frecuencias válido. ¿Para qué? Para que se siga comportando como amplificador. Recuerden bien la máxima transferencia de potencia. ¿Ok? Entonces, bajo este supuesto, ¿no? El amplificador de esta frecuencia para acá se va a seguir comportando muy bien.
O sea, va a amplificar lo que tenga que amplificar, va bien, bien, bien. Llega a una frecuencia límite que se llama frecuencia de corte y a partir de aquí ya valió, ¿no? Ya se empieza a atenuar, ¿no? Que es lo que no queríamos, que se atenuara, ¿no? Y va bajando. ¿Por qué? Porque la frecuencia va aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un amplificador está en función también de determinadas frecuencias, ¿no? No todo lo puedo amplificar, no todo puedo amplificarlo, ¿no? Por tanto, eso es un factor importante. ¿Qué frecuencias vamos a trabajar? ¿Ok? También en la parte de transistores es igual, ¿no? También a ciertas frecuencias no tolera las amplificaciones, ¿no? Muy bien, entonces esto es un mito, ¿no? También recuerde que estamos hablando en la parte ideal de que es infinito, no es infinito. Ya vimos que tiene un límite. Los amplificadores de manera real tienen un límite siempre. Es por su naturaleza y cómo están hechos, ¿no? O cómo fueron diseñados en el dopaje, ¿no? Recuerden bien que hay dopajes tipo N, tipo P. Es un semiconductor, igual que todos los demás, y obviamente es susceptible también a ese tipo de características como cualquier semiconductor, ¿no? En este caso, la frecuencia. Ok, tenemos otra característica. Dice ganancia en lazo abierto. Ahorita explicamos ese término de lazo abierto. AOL le llaman. A este se refiere la ganancia, le llaman A veces. Este es open loop, ¿sale? Ese es el loop, es lazo, abierto y A de ganancia, ¿no? Entonces, ganancia de lazo abierto, con sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, infinita, ¿no? Señal diferencial, ¿no? Ahorita también vamos a definir esa parte, ¿no? Señal diferencial. Ok, de manera ideal y de pizarrón, nos dicen que mágicamente este transistor, si está en lazo abierto, ¿qué quiere decir que significa lazo abierto? Que no tiene retroalimentación. Ahorita vamos a especificar dos tipos, lazo abierto, lazo cerrado. Lazo abierto, ¿qué me dice? Que mágicamente lo que yo le meta aquí lo va a sacar con una amplificación casi infinita, ¿no? O sea, bien grande, ¿no? Según ellos, ¿no? Sin embargo, la realidad es otra, ¿ok? Entonces definimos primero dos tipos, ¿no? Más que nada vamos a explicar a qué se refiere eso del lazo abierto, ¿no? El lazo cerrado, ¿no? Vamos a definir esos dos, ¿no? Ok, lazo abierto, el concepto de lazo abierto y lazo cerrado. Lazo abierto se refiere a que las entradas no tienen que ver con la salida, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que va directo, ¿no? No tienen nada que ver, sale lo que entra y lo que sale, ¿no? Pero yo no estoy observando las entradas, no me interesan, ¿no? En este caso es lazo abierto. Entonces las entradas no tienen que ver con las salidas, que propiamente está hablando del concepto, esto de lazo abierto, ¿no? Las entradas no tienen que ver con las salidas, ¿no? Básicamente, no retroalimentación. Ahorita vamos a explicar esa parte, ¿no? No retroalimentación o en inglés que se dice no feedback, ¿sale? Feedback. Como andan en inglés, igual no se ocupa que sean bilingües, ¿verdad? Pero por lo menos que lo lean para que le entiendan a las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? No feedback, no realimentación, feed de retorno, ¿no? Entonces, no alimentación de retorno, ¿no? Lazo cerrado, caso contrario, pues sí hay feedback. ¿Qué quiere decir? Que las entradas están, digo, que la salida está en función de la entrada. Mi salida
Sí, sí, en la tarea tienen que hacer un resumen con las páginas que les pasé. Ahí chequen la página, ahí les puse el material y todo. Ahí nomás hacen el resumen en base a esas preguntas. Y es todo, ¿no? Y es todo lo que tienen que hacer. Ahí está la información, no, no tienen que buscar. Si ustedes gustan, pueden buscar en otro lado, ¿va? Pero la información ya se las pasé la fuente, ¿no? Nada más hacer el resumen en base a las preguntas que vienen ahí. Entonces, mi salida está en función de los estados de la entrada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sí me interesan qué entradas existen y las tengo que monitorear, ¿no? Entonces, si hay retroalimentación y pues en inglés, sí, feedback, ¿sale? Ahorita se va a ver bien claro qué es eso, ¿no? Entonces, esos dos conceptos, lazo abierto, no me interesan las entradas, lo que entra sale, ¿no? Y que haga lo que tenga que hacer, ¿no? El lazo cerrado sí me interesan. La salida va a estar en función en qué entradas tengo, ¿no? ¿Ok? Se tiene que ver, ¿no? Regresamos. Ok, habla de algo de señal diferencial. Ok, ¿cuándo aplica esta parte, no? Básicamente lo que nos está diciendo es que va a hacer una amplificación máxima en un lazo abierto cuando no tenga retroalimentación, cuando no tenga que ver esto y las entradas, simplemente actúa como si fuera un comparador. Entonces, de manera natural, este amplificador operacional funciona como un comparador. Voy a comparar qué cosa? Dos señales de entrada, un voltaje 1 y un voltaje 2. ¿Ok? Queda una fórmula de este tipo. Vamos a ponerla. Entonces queda que el voltaje de salida, este es el voltaje de salida, queda así. ¿Ok? Entonces este se llama B0, ¿no? Entonces el voltaje de salida está en función de una ganancia muy grande por la diferencia de estos dos voltajes. ¿Por qué le llamo comparador? Porque me está diciendo este que va a ser la máxima amplificación, o sea, muy grande. Recuerden bien que no es infinita, pero sí muy grande, conforme lo que traiga el amplificador en su hoja de datos, ¿no? Obviamente recuerden que no es infinito. Entonces hay un número que te indica cuánto es, ¿no? Hay veces que dice 10,000, 1000, 500, o sea, un número grande, ¿no? Se refiere al factor de ganancia, ¿no? Pero en lazo abierto, nada más así como comparador, como si estuviera así nada más, ¿no? ¿Qué significa esta fórmula? Nada más significa una comparación de estos dos. Ejemplo, tengo dos voltajes en la no inversora y en la entrada inversora, negativo y positivo. Si este voltaje B1, sea el valor que sea, es mucho más grande que este, o sea, que sea mucho más grande el valor, entonces el voltaje de salida va a ser más voltaje. ¿Qué voltaje? El voltaje máximo que nosotros le pongamos aquí. Si le ponemos 12 volts y este es más grande que este, entonces el voltaje al final de la salida va a ser este. Se va a más voltaje. Caso contrario, si el voltaje en esta entrada, en la inversora, es mucho más grande que este, entonces el voltaje de salida va a ser menos voltaje. Este tipo de componentes se polarizan, por ejemplo, más 12, menos 12. 5 volts, menos 5 volts, y así se la llevan, ¿no? 9 volts y menos 9 volts, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir en la comparación? Pues de acuerdo al voltaje, ¿cuál es más grande? Se va a ir a más saturación o menos saturación. Aquí se va a ir a más, menos saturación y lo va a multiplicar por la ganancia esa que nos da, ¿no? Enlazo abierto, ¿no? Eso está definido por el componente, la naturaleza del componente, ¿no? Te la da la hoja de datos. Les digo, es un valor.
10,000, 100,000, ¿no? Pero básicamente no puede amplificar demasiado porque no es algo infinito, ¿no? Va a amplificar cierto valor, ¿no? No te puede dar, por ejemplo, si estás con 12 volts, no te puede dar 100, ¿no? 100 volts. O sea, no hace eso, ¿no? Tiene también una pequeña amplificación, ¿no? No puede amplificar demasiado, ¿no? Si no, no tendría razón de ser utilizar varios elementos de estos o algunos otros componentes, ¿no? Entonces no es así tampoco, ¿no? Sin embargo, pues sí te ofrece bastante amplificación, ¿no? Ok, continuamos, ¿no? ¿Cómo está internamente este amplificador operacional? Entonces, internamente, vamos a buscar por acá. ¿Dónde está? Espérame tantito. Entonces, este componente, el amplificador operacional, internamente tiene todo esto por dentro, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Por medio de un proceso de dopado. Recuerden bien que cada material tipo N, tipo P, lo hacen en una oblea, de manera química, en un cuarto limpio, en un proceso químico, y esto da origen a un integral. Y al final todo eso, pues nos da algo así. Entonces, de manera interna, todas estas cositas que están adentro, que en este caso no me gusta llamarle cositas, pues obviamente todos los tipos de dopado, N, P, N, recuerden que de acuerdo a la combinación del dopado, pues te da este tipo de elementos, ¿no? Transistores, diodos, etcétera. Por dentro hay una configuración interna de manera microscópica que al final todo esto, aquí por ejemplo es la pata 3, aquí está la pata 3, ¿no? Pata 1, digo, pin 1, el 4, ¿no? Ok, una cosa por mencionar, ¿cómo leo este componente? La muesca que está aquí, así se le llama la muesca. La muesca me indica el valor número 1. Cualquier chip que ustedes vean de esta manera, siempre que tenga una muesca aquí, va a ser la patita 1, ¿sale? ¿Qué otra cosa puedo identificar? También que tiene como una U aquí. Está la muesca aquí y también tiene un hoyito aquí. Entonces, cualquier componente que ustedes vean, cualquier chip que ustedes aprecien, va a tener una muesca aquí como que estuviera hundido, como una U, y va a tener también como un punto, ¿no? Entonces, a donde esté cargado este punto, va a ser el pin número 1. Y después la len así, una U. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es universal eso para cualquier componente que ustedes quieran. Siempre lo van a reconocer así. Ok, otra forma de verlo, así. Es el mismo, 741, ¿no? Es un amplificador operacional de propósito general. ¿Qué significa que sea de propósito general? Pues que lo uso para lo que sea. A eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos del término propósito general, o en inglés general purpose, pues que es para todo, ¿no? Para todo. Básicamente, pues es uno de los elementos que ustedes van a tener en su cajita de laboratorio, casi casi como clásico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo reconozco? Cualquier componente o empaquetado, encapsulado, vamos a llamarlo así,
En este caso es un DIP 8. Ahorita vamos a hablar bien de eso en el datasheet. Yo lo puedo reconocer, que hay un punto y una muesca, como una U, ¿no? Donde el punto me dice el pin, el número 1. Entonces, si está cargado a la izquierda, este va a ser el 1 y después lo leo como una U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En componentes mucho más grandes, por ejemplo, en un microcontrolador, algo así, un microcontrolador que tiene más pines. Si se dan cuenta, aquí tiene la muesca, tiene como mordido aquí, como la U, y también el punto está cargado hacia la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el número 1 y se lee como una U hasta que termina, ¿no? Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tiene 40, ¿no? Ahí está, lo pueden ver de otra manera. Aquí está, tiene la muesca y tiene 40 patitas, ¿no? O 40 pines, mejor dicho. Entonces, de manera universal, cualquier chip que ustedes vean, reconozcan la muesca y el puntito. Y así van a saber dónde empieza el número 1 y dónde termina el último. Sale. Ahí está, ¿no? Entonces, de manera interna, muchachos, este amplificador operacional, que es lo que estamos hablando, el símbolo este, aquí está, internamente está conformado con diferentes etapas que vimos previamente, como si fuera emisor común, colector común, etcétera, y diferentes configuraciones, ¿no? También tiene pues tiene espejos de corriente y todas esas configuraciones que a lo mejor como no las vimos muy puntualmente por cuestiones de tiempo, ya las veremos con más detalle en el laboratorio. No se presta mucho para hacer la práctica, ya después las veremos. Pero sin embargo, hay configuraciones conocidas, ¿no? Esta es una configuración conocida que vimos clases pasadas, ¿no? Sale que hay una, esta puede ser otra, ¿no? Y así tiene varias etapas, ¿no? Pero internamente todo esto, pues es esto de aquí, nada más, ¿no? Y por dentro, pues hace la magia, ¿no? Ahí de amplificación, ¿no? Imagínense la dimensión, si cada elemento me representa un elemento físico, un transistor. Si lo quisiéramos armar de manera física en una tarjeta o en el protoboard, tengo 1, 2, 3, aquí tengo por lo menos 20 transistores, aquí me marca Q20, ¿no? 20 transistores más todos los elementos resistivos, ¿sale? Y el cable que necesito para conectarlos, ¿no? Hay capacitores también, entonces sí son bastantes, ¿no? Todo eso, mejor compro el componente y ya lo armo, ¿no? ¿Sale? Muy bien, continuamos, ¿no? Entonces nos quedamos en la parte de comparador, ¿no? No, es cierto, en el comparador no, en la parte interna, ¿no? Entonces el 741, que es este amplificador, ahí les puse la hoja en blanco, ¿no? Perdón. Que es el 741, es un amplificador de propósito general, ¿no? Básicamente para todo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Ok, entonces hablando de esa parte de propósito general, entonces nosotros podemos definir categorías de estos amplificadores operacionales, ¿no? ¿En base a qué? A términos de eficiencia y calidad, ¿no? Que ya venimos manejando esos términos en los otros amplificadores, ¿no? En base a características, qué tan buenos son, ¿no? Entonces este amplificador operacional puede tener distintas categorías. Una de propósito general, ya lo mencionamos ahorita, que básicamente es un caballito de batalla para todo, ¿no? Ok, tenemos de grado militar, y tenemos un grado de instrumentación.
Al igual que como cualquier elemento que existe en electrónica, hay mucha variedad y eso tiene que ver en efectos de qué proyecto queremos desarrollar. A lo mejor no ocupamos tanta precisión, el objetivo que queremos lograr a lo mejor es algo muy común, que no necesitamos cosas tan costosas y por eso hay tanta variedad en la electrónica, hay muchísimos componentes, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Porque al conocer todas las bases, nosotros podemos beneficiarnos de ciertas características de cualquier elemento y aparte puede salirnos barato, ¿no? O también puede ser tan caro como ustedes quieran, ¿no? De acuerdo al proyecto, ¿no? Entonces, podemos distinguir que estas dos, este, son las costosas, vamos a decirlo así, en términos a lo mejor no podría sonar muy significante si comparamos un OPAMP que vale 10, 12 pesos a uno de instrumentación, por ejemplo, que valga 50 pesos. Tal vez ustedes pueden decir, ay, pues son 50, profe, está bien vara. Ok, pero ¿qué tal que se ocupó 10 OPAMPs de instrumentación? Pues ya son 500 pesos, ¿no? Así como que, ay, como que me quiere doler. Ay, si ocupo 20 OPAMPs, ya son 1000. Y a lo mejor con el otro vale 10 pesos, pues ya gasté la mitad, 500, ¿no? Sin embargo, a lo mejor para el propósito que yo lo voy a usar, no me sirve para nada, ¿vale? Ahorita vamos a explicar por la parte de la frecuencia, ¿no? La parte de la frecuencia que expliqué, ¿no? Entonces, estos dos, a pesar que son más caros, pues tienen más beneficios versus a uno como el 741, ¿no? Por ejemplo, en la instrumentación se utiliza en medicina, ¿no? Todos los aparatos que ustedes pueden ver en un hospital que utilizan electrónica, pues son de grado médico, ¿no? Y pues también tienen de grado militar, ¿no? ¿Qué significa? Que los componentes o los chips, como lo que se muestran aquí, si fuera de grado militar, tienen ciertas características eléctricas más robustas o que aguantan más, ¿no? La palabra este, robusta pues se refiere a que es más, tiene mejores características para ambientes que se pueda estresar, ¿no? Se refiere que es robusto, que es aguantador, ¿no? A eso se refiere, que es aguantador. Sin embargo, pues puede ser costoso, ¿no? Entonces, un grado militar, por ejemplo, para nosotros que vivimos aquí en Mexicali, pues obviamente podríamos ocupar un amplificador cuidando la parte de la temperatura, pues a lo mejor de grado militar, ¿no? Si va a estar afuera, ¿no? Y todas esas cuestiones de diseño, ¿no? La instrumentación, si es una aplicación para la parte médica, pues obviamente donde se van a utilizar sus instrumentos que ustedes diseñen, por ejemplo, si quieren hacer un monitor cardíaco, quieren checar la presión, quieren checar la temperatura, como los aparatitos que existen en el oxímetro, todo eso está hecho con electrónica. Entonces, ocupo, ¿quién va a ser nuestro sujeto de prueba? Pues un paciente, una persona, ¿no? Entonces, de acuerdo a la electrónica que ustedes utilicen, no debe haber riesgo, ¿no? Entonces el riesgo debe ser menor. ¿Por qué? Porque si lo utilizo para medicina, no quiero quemar a una persona si lo hago mal, ¿no? La instrumentación. Tengo que hacer muchas pruebas, hasta el riesgo sea lo más menor posible. ¿Por qué? Porque lo va a hacer una persona. Un monitor cardíaco, son equipos que se pueden utilizar para que el médico apoye sus decisiones en la parte de diagnóstico, por ejemplo. ¿Ok? Ya la persona experta en medicina, pues ya decidirá en base a ayuda, ¿no? En base a apoyo, como lo que son los monitores cardíacos, máquinas de anestesia que también se utilizan opera, en la parte de operación, ¿no? De cirugías y esa parte, ¿no? Todo eso está hecho con electrónica. Obviamente electrónica que tiene que pasar por una serie de pruebas muy, vamos a decirlo, complicadas. O sea, no nada más lo hago y ya pasó, ¿no? Solamente hacen pruebas una y otra vez, hasta que se libera el instrumento, ¿no? Que ustedes vayan a diseñar. ¿Por qué? Porque se va a usar en medicina. Que esas propiedades de estos dos, pues obviamente destacan lo que es el manejo de temperatura, mayor tolerancia a la temperatura, tanto altas como bajas, un ancho de banda más extenso, que más, una ganancia más grande podría ser posible y también estabilidad, ¿no? ¿Qué significa que sea estable? Que sea tolerable al ruido, ¿ok? Que de repente, pues recuerden todos los factores externos que pueden afectar mi sistema, a lo mejor estos son más aguantadores, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Pero pues eso puede implicar pues utilizar uno de estos dos
pues que sea muy costoso, ¿no? Entonces, en estos dos, el costo puede ser muy elevado. Entonces, el costo puede ser elevado a uno de estos que es barato, ¿no? Entre comillas, ¿no? Barato, pero implica que no tiene buenas características, ¿no? Pero eso depende mucho de para qué la van a usar, ¿sale? Depende para qué lo van a usar, pues se van por la opción a lo mejor más económica y cumple mi propósito, lo que vaya a hacer, ¿no? A una opción cara que voy a hacer algo que no ocupaba, es como la analogía de quiero, es una analogía nada más, ¿eh? No estoy diciendo que lo hagan. Quiero matar hormigas con una bazooka, ¿no? Si el objetivo es matar, puedo matarla de un pisotón o puedo, pobrecita hormiga, ¿eh? Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Obviamente no es cierto. O la puedo matar de un chanclazo o con el dedo o con una pistola, ¿no? Entonces se refiere la analogía a que si el objetivo se cumple, puede ser de manera básica o puede ser ya utilizando otros métodos más sofisticados, vamos a llamarlo así, ¿no? Es una analogía, ¿no? Es una analogía. Por eso hay tantos elementos en electrónica. Tenemos tantas opciones, ¿no? Entonces continuamos. Ok, vamos a ver entonces la parte de por qué les digo que es lazo abierto y lazo cerrado, ¿no? Ok, aquí en la pantalla pueden ver las diferentes configuraciones que se implementan al utilizar lo que es el amplificador operacional, ¿sale? Recordemos que no simplemente puede ser utilizado este, como amplificador, tiene distintas aplicaciones, ¿no? Aquí podemos ver una que es como comparador. Si yo le doy un zoom aquí, podemos ver la relación matemática que tiene, ¿no? Recuerden que todo esto pues también genera matemáticas, ¿no? Igual no vamos a ver propiamente de dónde salen estas fórmulas, ¿no? Ustedes nada más las van a aplicar, ¿no? Ya en cuestiones más elevadas, como de ingeniería o algo así. Y si ustedes tienen la curiosidad, igual también lo podemos ver en clase, ¿no? Cómo se desarrollan este tipo de fórmulas, ¿no? De dónde salen, qué origen tienen. Sin embargo, por el momento, vamos a manejarlas así. Ya definida la fórmula y ustedes ya la aplican, ¿no? Posteriormente, cuando vayan teniendo más experiencia, agarrando más conocimiento, más agilidad en la parte electrónica, nosotros podemos meternos ya propiamente a mejor descifrar un componente, ¿no? Ok, entonces, el primero, comparador de voltaje, ya habíamos dicho, enlazo abierto, simplemente funciona así. Aquí es como lo que les había explicado, ¿no? Si el voltaje es mucho mayor al otro, aquí está, recuerden que este símbolo es mayor, entonces mi salida va a ser el voltaje positivo. Caso contrario, si este es mucho mayor a este, entonces la salida va a ser negativa, ¿no? Este tipo de componentes, por lo general, el amplificador operacional se energiza más menos, más 12, menos 12, más 5, menos 5. Entonces, previamente, también nosotros tenemos que contar con una fuente de voltaje simétrica que nos dé doble voltaje, ¿no? Tanto voltaje positivo, voltaje negativo. ¿Ok? Este es el primero, este es el comparador. ¿Cómo lo puedo utilizar también el amplificador operacional? ¿Ok? Hablábamos propiamente de los términos de lazo cerrado y lazo abierto, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta cuándo es lazo cerrado? ¿Qué significa? Que la salida tiene que ver con la entrada. ¿Dónde tiene que ver esa parte en todos estos? Aquí, 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 aquí y aquí. En todos menos en este. Profe, ¿cómo supo? ¿Cómo supo que tiene que ver la salida versus la entrada? Por esto.
esto, esto. Si se dan cuenta, si yo le hago zoom a cualquier configuración que ustedes quieran, está unida la salida con una entrada, ¿no? Aquí está. Si agarro esta, la salida tiene que ver con la entrada. La salida tiene que ver con la entrada. Oh, perdón. La salida tiene que ver con la entrada. La salida tiene que ver con la entrada. Entonces, esto podría aplicar a lo que es un lazo cerrado o con feedback en cierto sentido. ¿Cuál es el lazo cerrado? Pues este, ¿no? La salida está en función de la entrada, ¿no? Caso contrario de este de acá, de este de aquí. Este no tiene ningún feedback, ¿no? No tengo conectado nada aquí, ni una resistencia, ni nada, ¿no? Entonces, este nada más funge o funciona como un comparador cuando está solito. Esto es lazo abierto y estos de acá, lazo cerrado. Todos estos. ¿Vale? Así podemos entender entonces cuándo es uno y cuándo es el otro, ¿no? Un lazo cerrado es un retorno, nada más, ¿no? Mi salida tiene que estar en función de la entrada. Sale. Ok, de toda esta gama de configuración del amplificador operacional, que es el que parece Dorito, así se llama amplificador operacional, nosotros podemos determinar, como cualquier amplificador, llámese estas configuraciones, bueno, todas son amplificadores. Sin embargo, el factor de ganancia está en función de ¿qué? De unas resistencias. Si yo le doy zoom aquí, ahora bien, la ganancia está en función de estas resistencias. Pueden ver aquí R2 entre R1, ¿no? Entonces, esta va a ser mi factor de ganancia. ¿Me lo van a dar quiénes? Las resistencias. Acá también. Y ahora queda más claro por qué no inversor e inversor. No inversora e inversora. ¿Por qué? Ok, si agarro el caso 1, este. El caso 1, si yo tengo una señal así, entonces mi salida, esa va a ser mi entrada, mi salida va a ser así, ¿no? Necesito quitarle el zoom, lo siento. Ahí está, ¿no? Entonces mi entrada va a ser así y mi salida va a ser acá. Ahí no la dibujé bien, ¿va? Ahí me salió ahí un poquito el redondez, ¿no? Esa es la parte no inversora, ¿no? ¿Qué significa que sea no inversora? Que no invierte. ¿Qué no invierte? La señal de salida. Caso contrario del 2, el 2, si yo tengo una señal de entrada así, mi salida va a salir amplificada, pero va a salir así. Entonces la está invirtiendo. ¿Por qué? La parte positiva la manda negativa y la positiva para arriba. Nomás la puso al revés, ¿no? Entonces a eso se refiere con inversor y no inversor. ¿Cómo me doy cuenta cualquiera de las dos configuraciones? Si no sé la diferencia entre el nombre, por ejemplo, que me confunda, ¿no? Aquí, donde metes el voltaje. Aquí está entrando en la parte no inversora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la salida va a ser no inversora. Aquí, donde está entrando en la parte inversora, en la negativa, aquí está el voltaje de entrada. Entonces, este es el amplificador inversor. ¿Sale? Así me doy cuenta cuál es cuál. Si se me olvida el nombre, ¿no? Ay, como que no sé cuál es cuál. Ah, pues checo dónde entra mi señal de entrada, ¿no? Válgame la redundancia. Entra en la parte no inversora. Ah, pues este es el no inversor. Esta entra en la parte inversora. Este es el amplificador inversor. ¿Qué factor de ganancia tienen los dos? Si se dan cuenta, igual a resistencias, ¿no? R2, R1. En este caso de acá, si se dan cuenta, tiene un factor de 1. ¿De dónde salen las fórmulas? Repito, eso es parte de un análisis que se hace de circuitos para determinar las fórmulas finales, que no vamos a hacer. Ese es un tema un poco más complejo que no va, no nos alcanza el curso para verlo, ¿no? En ese sentido, porque hay que ver otras cosas, ¿no? Ya si hay un tema de interés sobre esto, pues lo podemos desarrollar.
pero vamos a hacerle caso a las fórmulas. Es unas fórmulas muy trabajadas, ¿no? Entonces, la ganancia va a estar entre R2 entre R1 más 1, así tal cual la fórmula, ¿no? Recuerden cuál era el factor de ganancia. G es igual a ¿qué? Al voltaje de entrada entre voltaje de salida entre voltaje de entrada, ¿no? Ese es el factor de ganancia, ¿no? Entonces aquí, el factor de ganancia, ¿cuál va a ser? Este. Y para este de acá, ¿no? ¿Todos pueden tener factor de ganancia? Sí, si te lo da este tipo de retroalimentaciones, ¿no? Ahí está el factor de ganancia. ¿Para qué otras cosas se puede utilizar aparte de amplificador? Pues también realizar operaciones como sumas, restas y también operaciones matemáticas como en cálculo diferencial, como lo que es derivar e integrar, ¿no? ¿Cuándo se utilizan estas dos? Por ejemplo, para generar otro tipo de señales trigonométricas, ¿no? Hay veces que nosotros generamos esa señal, ¿no? Que es una señal senoidal, ¿no? Ya la conocemos, seno de X, ¿no? Vamos a llamarla así. Ok, en base a utilizar ese tipo de operaciones en cálculo, yo puedo generar otro tipo de señal, ¿no? Por ejemplo, un coseno. La derivada de un seno es un coseno, ustedes lo van a ver eso en cálculo, ¿no? Entonces ya puedo generar otro tipo de señal, ¿no? Hay veces que este tipo de amplificador me genera a lo mejor un diente de sierra, ¿no? De acuerdo a la entrada que tenga, ¿no? Esos hay ciertos aparatos que ya te dan distintas señales, ¿no? Recuerden que las señales en electrónica pueden ser así o pueden ser, por ejemplo, vamos a poner los ejes, pueden ser así, se le llama diente de sierra, pueden ser así, una senoidal, y hay varias, ¿no? Pero estas son de las más comunes, ¿no? Estos salen a partir de un generador de funciones. Después, ya que estemos en el laboratorio, pues ya se los presento, ¿no? Como un tipo, es un aparato tipo multímetro, pero te da señales, ¿no? Te da cuadrados, te da diente de sierra, te da senoidal, ¿no? ¿Para qué sirven todas estas señales? Pues para hacer pruebas en ciertos, este, pues circuitos, ¿no? Para eso sirven, ¿no? Muy bien, entonces podemos hacer muchas operaciones, ¿no? Con la parte del amplificador, no simplemente utilizarlo como amplificador, podemos sumar, podemos restar, podemos hacer derivadas, podemos hacer integrales, ¿no? Ok, este también es muy utilizado. Este se le llama para acople de impedancias. Este término, recuerden bien, hay ciertas veces que nosotros cuando conectamos cosas en cascada, ok, ¿qué era lo que conexión en cascada? Este se refleja a un sistema 1, puede ser un amplificador 1 o un amplificador 2, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí venía un cierto voltaje de, no sé, 5, y de repente cuando conecté estos dos, los junté, tengo 0. El voltaje se me cayó, coloquialmente dicen. Ah, es que el voltaje se me cayó, profe. Como que no conecta bien o no está funcionando. Entonces yo necesito aplicar lo que se llama una acople de impedancias. ¿Qué significa? Cuando pasa esto, o sea que la carga es demasiado grande, ¿no? O sea que no es suficiente para que se mantenga la máxima transferencia de potencia. Entonces yo necesito desacoplar la impedancia, así se llama, ¿no? Desacoplar la impedancia. ¿Y qué métodos existen? Puedo utilizar un seguidor de voltaje. O también, entre en medio de estos dos, puedo utilizar un transformador, ¿no? Entonces puedo utilizar un transformador, así, y puedo continuar con el desacople de impedancia, ¿no? Por eso en las tarjetas, pues pueden ver también transformadores, ¿no? A veces pues los utilizan para conectar etapa tras etapa, ¿no? Etapa tras etapa. O también sirve como si fuera un repetidor, ¿no? Para que no se me caiga el voltaje, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues también puedo sumar, ¿no? Puedo sumar
señales de entrada, ¿no? Desde B1 hasta varias, ¿no? Las que tenga ahí. Amplificadores diferenciales, ¿qué quiere decir? Que voy a amplificar la diferencia. Voy a restar. Cuando hablan de diferencia, quiere decir que están hablando de una resta. Entonces voy a restar las dos señales de entrada y la diferencia puedo optar por amplificarla. Aquí puedo modificar esta resistencia para nada más amplificar la diferencia. Simplemente, ¿no? Ok, puedo utilizar para muchas aplicaciones, ¿no? Estas son de las más comunes del amplificador operacional, ¿no? El amplificador operacional puedo utilizarlo para muchas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos. Ok, vamos a explicar una aplicación de varias etapas conformadas para un objetivo común, ¿no? En este caso, el objetivo es para una alarma que sensa el desbordamiento de un tanque de agua. ¿Ok? Eso es lo que vamos a explicar, ¿no? Ahorita vamos a explicar toda la conformación del circuito. Este tipo de circuito, pues se los expliqué a los muchachos de cuarto, de otra escuela, ¿no? De cuarto A de electrónica, también doy esta clase. Y pues hay que explicar la parte del entendimiento de los circuitos. A ustedes les va a servir mucho, pues por las bases, ¿no? La explicación que hacemos ahorita aquí son puras bases. Ahorita van a ver por qué. Es- Básicamente ustedes tienen, bueno, aquí no se alcanza a ver, ¿no? ¿Ustedes alcanzan a ver el circuito ahí amarillo? ¿Sí me pueden decir? ¿Sí se ve? Eso como amarillo que se ve. Ah, ok. Esta parte de aquí, lo que se ve amarillo, es una alarma, ¿sale? Es una alarma que tiene el propósito de ¿qué? Tiene el propósito de indicar cuando un tanque está lleno. Entonces, la función de este circuito, ¿ok? Es una alarma para avisar cuando un tanque de agua con agua esté desbordándose, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que se esté saliendo el agua. Está poniendo con V. Ok, van a regresar a clases de español. Desbordándose. Ok, básicamente eso hace el circuito. Ok, vamos a analizar cómo funciona el circuito de manera muy general. Primeramente hay que observar qué elementos tengo, como siempre les he dicho, ¿no? Todo esto es la conformación de todas las bases que hemos visto. Por eso les digo que es muy importante conocer las bases de la electrónica. Ok, en primera instancia tengo este elemento que me lo acaban de presentar, ¿no? Es un op-amp, ¿no? Y me está diciendo que es un 741, ¿no? Un 741. Ok, esto también es un circuito integrado. Es el UM66, ¿no? No vamos a entrar en detalle, ahorita nada más les explico rápido, ¿no? Ok, ¿qué más elementos tengo? Tengo un diodo, ya vimos lo de la polarización directa e inversa, entonces ya me tengo que acordar de esa parte. Tengo elementos pasivos, resistencias, tengo un LED, tengo un buzzer, una bocinita que va a sonar y tengo un transistor NPN. Aquí está la flechita, ¿no? Tengo un diodo Zener, ¿no? Un diodo Zener. Vamos a explicar de manera muy general el circuito. Ok, en primera instancia tengo el 741. Esto es un amplificador operacional. Ok, en base a lo que acabamos de ver ahorita, ¿cómo está funcionando este circuito? No quiero que me den corrientes ni nada de eso, ¿no? A su criterio, ¿cómo creen que esté funcionando este circuito? De todas las configuraciones que vimos. O sea, si yo lo relaciono con todo esto que está acá. Así nada más observando, ¿cómo creen que esté funcionando? Estoy aquí, ¿no?
Me regreso otra vez. ¿Cómo creen que esté funcionando el circuito? Pongo otra vez. ¿Qué ideas me dan? ¿Cómo creen que esté funcionando? Explicamos el concepto de lazo abierto y lazo cerrado. ¿Cómo está este circuito? Lazo abierto, lazo cerrado. Está abierto, muy bien, Billy. Exacto, ¿no? Está abierto. ¿Cómo se dio cuenta Billy que es un lazo abierto? Porque no tiene retroalimentación. Si se dan cuenta, no tiene ninguna resistencia a la entrada, ¿no? Ni aquí, ni nada. Todas las configuraciones anteriores tienen una retroalimentación, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay esta, capacitor. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con la entrada, en este caso no. No hay nada que ver la entrada, digo, la salida versus las entradas. Entonces, muy bien ahí, Billy. Entonces, es un lazo abierto, por decirlo así, ¿no? Entonces, está funcionando el circuito como comparador. Entonces, lo está haciendo de esta manera. Estos no, nada más este sí. Entonces, ¿qué está comparando el circuito? Aquí vamos a analizar el circuito, ¿no? Entonces, de manera muy general, les digo, sin ser puntuales qué corrientes hay ni nada, está censando qué entradas en la parte inversora y no inversora. Los electrodos, estos que están aquí. Hay unos electrodos en un tanque de agua, los cuales están censando, son de metal. Los voltajes, está dando un voltaje y se está alimentando aquí en esas entradas. Esto que está aquí, en su curso de mide e interpreta, probablemente ya lo vieron, que se llama divisor de voltaje. Básicamente solo está checando el voltaje en este punto, ¿no? Entre esta resistencia y esta, ¿no? Está verificando el voltaje, ¿no? En este caso, está verificando la diferencia de potencial aquí entre lo que da el electrodo y el voltaje de polarización, ¿no? Puede ser, este lo dejan abierto, ¿no? Deja B más, puede ser 12 volts, ¿no? O 9 volts, ¿no? Una pila, por ejemplo. Entonces está checando el voltaje, ¿no? Entonces estamos diciendo que es como comparador, pues ya hemos visto esa característica, ¿no? Va a comparar los voltajes nada más. Si la parte positiva es mucho más grande que esta, entonces se va a ir a más voltaje. Caso contrario, si el voltaje es mucho más grande la parte negativa, entonces se va a ir, digo, versus este, entonces se va a ir al voltaje negativo. Misma caso que aquí. Si este voltaje que estoy leyendo aquí en este punto es mucho más grande que este, entonces se va a ir a más voltaje, a este voltaje que se está polarizando. Caso contrario, si este es mucho más grande que este, entonces se va a ir a menos voltaje. Aquí hay un menos voltaje. Ok, entonces nada más este funge como comparador. Está comparando nada más. ¿Qué está comparando? Las entradas de los electrodos de metal que están en el tanque, como si fuera un rotoplas, ¿no? Este es un rotoplas, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces estás sensando eso, ¿no? ¿Qué más podemos observar después? Este diodo, a ver, recordando lo que vimos en el segundo parcial, tipo de polarización, directa o inversa. Directa. Ok, muy bien, Billy. Otra vez, te va a dar un punto extra, ¿sale? Para el examen. Ok, vamos a anotarlo aquí. Entonces, es una polarización directa, ¿no? Entonces, tenemos el 2B. Entonces, Contreras, Billy, más 1. Ok, ya lo anoté aquí, ¿no? Entonces, tenemos que el diodo este está fungiendo o está funcionando como si fuera una polarización directa. Alguien que complemente la respuesta de Billy, ¿qué significaba que estuviera en polarizado directamente? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significaba eso?
Alguien que complemente la respuesta de Billy. ¿Qué significaba esa polarización directa? ¿Recuerdan los análisis que vimos de los diodos? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba que estuviera así, el diodo? ¿Alguien se acuerda? No se peleen, no se peleen. Ortega, Sánchez, Ríos, Dueñas, ahí con el bonito del Chems. Martínez, Guzmán. ¿Qué significaba? Que estuviera polarizado directamente. ¿Qué va a hacer el diodo ahí? ¿Qué va a pasar con la corriente? Permite que entre la corriente, ¿no, profe? Ajá, la corriente. Ajá, es como una barrera, ¿no? Ahí también Tapia, muy bien, ahí Billy también. Apuntar a Tapia. Es como una barrera, ¿no? ¿Qué barrera? Solo va a permitir corrientes positivas. ¿Por qué? Porque este es el ánodo, ¿no? El ánodo solo permite positivo. ¿Recuerdan eso? Entonces, polarizado directamente, entonces solo permite voltajes positivos. ¿A qué va esto entonces? Yo puedo generalizar todo el análisis de circuito en base a la respuesta que tengo aquí en la salida del comparador. ¿Qué quiere decir? Que solo todo esto va a funcionar hasta que yo tenga un voltaje positivo aquí. Hasta que tenga un voltaje positivo aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Si el sistema es una alarma para avisar de que esto se está desbordando, entonces, ¿cuál es la condición de todo este sistema de la alarma? ¿Cómo va a funcionar? Pues cuando tenga un voltaje positivo aquí. Si no hay voltaje positivo aquí, la alarma aún no se activa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que apenas se está llenando, que todo está bien. En el momento que ya se esté desbordando el agua, que este comparador dé positivo, entonces ya valió, ¿no? Ya se está tirando el agua. Entonces va a prender la alarma. Entonces seguimos con el análisis. Estamos diciendo entonces que está condicionado, como dice Tapia, a una barrera de potencial. ¿Qué potencial? Positivo. Muy bien ahí, Tapia también. Ok, se está llenando el tanque, se está llenando, se está llenando. Llega un momento que este comparador entonces va a dar positivo aquí y ya va a dejar pasar la corriente. Caso contrario, mientras no se llene, este comparador, ¿cómo es? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta entrada es mucho más grande versus esta. Entonces se va a ir a menos voltaje. Pero como se va a menos voltaje, aquí va a haber algo negativo. Pero como este diodo está polarizado directamente, no deja pasar la corriente, porque solo acepta positivos. Entonces no va a funcionar todo esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta entrada sea mucho más grande que esta. ¿Sale? ¿Por qué? Porque este está funcionando como comparador. Ya establecimos esa parte, ¿no? No hemos visto nada de que calcular corrientes ni esas cosas ni matemáticas, ¿sale? Estamos hablando simplemente de cosas básicas como polarización directa de un diodo y lo que acabamos de ver de comparador, ¿sale? No me he metido nada de mates, ¿no? Mates no. Entonces, ya quedó definido esa parte hasta que la parte no inversora sea mucho más grande que esta, entonces va a generar un voltaje a más positivo, va a haber positivo aquí, deja pasar la corriente aquí, ok, llega a un diodo Zener, el diodo Zener nada más es de protección, me dice que siempre en este punto debe haber 3.1 volts, no importando cuánto voltaje tenga aquí. El voltaje que va a tener aquí va a ser la diferencia de 3.1 menos el voltaje que yo polarice. Por ejemplo, si es 9 volts, va a ser 9 volts menos 3.5. Entonces va a ser 9, 8, 7, 6.9. Entonces va a haber 6.9, bueno, menos el punto 7 va a haber 6.2, ¿no? Aquí va a haber 6.2 volts. Si le pongo yo 9 volts, ¿no? Entonces nada más, esto es de protección. ¿Para qué? Para proteger este integrado. Es un elemento de protección, es un diodo Zener. ¿Qué hace nada más? Mantiene el voltaje constante de 3.1 sin importar las modificaciones que existen aquí. ¿Eso por qué lo ponen? Para protección de este elemento. En dado caso
que de repente se dañe y sí pase corriente negativa con esto, sin embargo, solo va a leer 3.1, ¿vale? De protección, ¿no? Ok, continúo. Ya se activó la alarma. ¿Por qué? Porque ya se está desbordando. Entonces activo este pulso, acepta puro positivo, entonces pasa la corriente, activa este tipo de componente. Este simplemente nada más es un oscilador para darle un tono a la bocina, para que suene como cierto, como alarma, ¿no? El wiu, 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 ese para que suene así, es la frecuencia, ¿no? Para que suene de esa manera, ¿no? Entonces, activa este elemento, pasa la corriente, ¿hasta qué? Hasta el transistor. Este transistor está funcionando como un conmutador. Si no se activa este, entonces toda esta parte de aquí está desconectada. Ya habíamos visto esta parte del transistor conmutador. Mientras yo no active esto de acá está aislado, ¿no? Esto de acá está aislado. ¿Cuándo se activa este? Cuando le llega una corriente a la base. Ya habíamos visto eso. Lo vimos en parcial 2. ¿Cuándo le va a llegar esa corriente? Pues cuando se desborde el tanque. Ya viene la corriente aquí, viene aquí, activa el transistor. Entonces, como está funcionando como conmutador, este punto de aquí es como si lo pegáramos aquí. Entonces ya va a haber tierra aquí y por tanto la corriente se puede venir así. ¿Y eso qué significa? Que va a prender el LED y va a prender la alarma. Y entonces ya está funcionando el circuito como una alarma, como debe de ser. ¿Sale? Entonces, recapitulando, en función de ciertas entradas, en este caso electrodos de metal, en un tanque de agua, un tinaco, rotoplas o lo que quieran, voy a estar comparando los dos voltajes de entrada con una configuración de un op-amp, en función de comparador. La alarma va a estar condicionada nada más a voltajes positivos. ¿Por qué? Por este diodo. Mientras no tenga un voltaje positivo aquí, la alarma no va a sonar. No voy a tener ningún aviso lumínico ni ningún aviso sonoro. Cuando solamente tenga voltaje positivo aquí. El hecho de tener un voltaje positivo indica que ya se está desbordando esta cosa, ¿no? Que ya hay que ir afuera y cerrarle la llave rápidamente. ¿Por qué? Porque va a haber un tiradero de agua. Así como los rotoplas de su casa, ¿no? Igualito. ¿Ok? Entonces, así funciona todo el circuito. ¿Cómo analizamos todo eso? Pues con las básicas, con las configuraciones básicas y con las bases de electrónica que hemos estado aprendiendo durante todo el semestre. ¿Sale? No me lo encontré en internet, ¿no? O sea, en base a mi experiencia, en base a lo que he aprendido a través de los años, pues yo ya puedo estar descifrando estos circuitos, ¿no? Ustedes también pueden hacer lo mismo. Eso te lo da la práctica y los fundamentos de electrónica, ¿no? Y también pues yo estoy como profe para orientarlos y decir, mira, haz esto, esto, el otro, ¿no? Aprovéchenme. Igual voy a seguir aquí con ustedes en la parte, ya me dijeron que les voy a dar una materia de microcontroladores ahí para que se preparen. Váyanle buscando ahí el Arduino. Después les voy a pasar el material para que le vayan ahí buscando esa parte, ¿no? Eso lo vamos a ver en tercero. Ok, entonces sí funciona el circuito, ¿no? Es un circuito completamente analógico, con principios de qué, como un comparador, polarización directa, pues tiene todos elementos, tanto semiconductores, esto de aquí, como aquí hay un semiconductor también, como elementos pasivos, ¿no? Ok, y esa es una alarma, ¿no? Es una alarma, ¿no? Que encontré en internet, ¿no? Esta alarma puede evolucionar, digievolucionar, o no sé cómo le digan ahora, no creo que les guste el Digimon. Ah, sí, sí puede evolucionar. ¿A qué puede evolucionar? A una alarma más moderna, ¿no? Esta es una alarma muy básica que solo me indica cuando esto se está desbordando, ¿no? Cuando se está tirando el agua. Puedo yo, como electrónico, diseñar a lo mejor un programa, un software en un teléfono donde yo pueda controlar el llenado de este tanque. Y todo por medio de internet, ¿sale? Y entonces yo le puedo dar la orden desde el celular, que me mande el aviso, por ejemplo, cuando yo detecte el pulso aquí. Bueno, más bien cuando, pues sí, cuando tenga corriente aquí,
Bueno, más bien acá, ¿no? Porque ya se activó la alarma, ¿no? O cuando se active este me va a dar el banderazo de que ya se activó la alarma, ¿no? Que ya se está desbordando. Entonces aquí yo puedo tener pues un estado de encendido o apagado, puedo poner en cascada otro transistor, el cual ese me va a indicar la condición de que me mande un mensaje de texto, por ejemplo. Ah, ya se está desbordando el tanque, ¿no? Te llega un mensaje por WhatsApp o un SMS, ¿no? Y entonces ahí vas corriendo tú, ¿no? Por si no estás aquí, o por lo menos le puedes avisar a alguien que cierre la llave, ¿no? También lo puedo actualizar mucho más en base a este mismo circuito. Yo puedo mandarle la orden para que al momento que se activen estos dos, de decir, pues cierra la llave, cierra la bomba, apaga la bomba para que no siga echando agua. Ciérrale. Pues yo no estoy ahí, ¿cómo le voy a hacer? Entonces puedo mandar por medio de un mensaje de texto, como lo que hacen los terroristas, ¿no? De que a veces mandan un mensaje de texto para que exploten las bombas. Es el mismo concepto, obviamente nada destructivo aquí, ¿no? Eso es para beneficio, ¿no? La electrónica puede ser utilizada tanto éticamente como para el mal, ¿no? Entonces, si tú tienes el conocimiento, y recuerden que el bien y el mal es un aspecto moral, como lo que dicen en ética, y depende mucho de la cuestión humana, ¿no? Ya el humano decide para qué va a usar todo este conocimiento, ¿no? Puedes usarlo para resolver problemas como lo que es un llenado de tanque, o puedes usarlo para resolver un problema de qué, bueno, no resolverlo, tal vez dañar personas, ¿no? Un acto terrorista, que esto es una bomba y que explote, ¿no? Que cuando se active explote. Entonces, conclusión, de acuerdo como ustedes estudian la electrónica, y entender, pues obviamente hay que usarlo para causas humanitarias, ¿no? Recuerden que la tecnología es el medio por el cual nosotros podemos, por medio de ella, hacer la vida más fácil a un humano, ¿no? Por ejemplo, si son ambientes de riesgo, nosotros podemos diseñar un robot, ¿no? Para que haga el trabajo. Ahí, ¿no? En vez de que esté un humano cocinándose ahí, ¿sale? Entonces tiene muchas aplicaciones de electrónica, ¿no? Tanto en el ámbito de computación como en el ámbito también de hardware, como lo que se ve aquí, ¿no? Y ya depende de su imaginación lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Eso se estará viendo en materias futuras, ¿no? Cuando ustedes empiezan a ver potencia, cuando empiezan a programar microcontroladores, automatismos, cómo hacer un robot, qué implica tener un robot, todos esos conocimientos, ¿no? Cómo funciona una cámara de video, o sea, todo ese conocimiento, pues ya lo vemos en las clases, ¿no? Recuerden que la electrónica se encarga de qué? De sensar fenómenos físicos, ¿no? Aquí estoy sensando un llenado de agua. Jamás me imaginé que podría controlar yo un estado de emergencia, nada más sensando lo que es un desbordamiento de un tinaco, ¿no? Esa es una aplicación práctica, ¿no? ¿Puede evolucionar a cosas más grandes? Pues sí, ya vimos que sí, ¿no? En un planteamiento, pues de que se pueden mejorar los circuitos, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? Ya aclaramos esa parte, ¿no? Bueno, muchachos, fue una explicación, de manera muy general del circuito, ¿no? Dudas, comentarios. Igual hay muchos circuitos en internet. Obviamente, no todo lo puedo descifrar. Hay circuitos bastante complejos. Este es un circuito, podríamos decirle en mis ligas, pues sencillo, ¿no? Porque lo puedo explicar aquí abiertamente, ¿no? Cómo funciona. Sin embargo, pues puede ser una conformación como lo que vimos ahorita, ¿no? Si ustedes me dan algo así, algo como esto, pues sí, le voy a batallar, ¿no? Pues obviamente es un circuito mucho más complejo, ¿no? Que ya requiere un análisis con más concentración, ¿sale? Pero pueden llegar a estos niveles, no niego que no, con mucha experiencia, ¿no? Y pues, con los años, si les gusta mucho esto, pues pueden llegar a algo así, ¿no? Muy bien, muchachos, pues ahí está, ¿no? Fue una explicación, de un aspecto práctico de una alarma, ¿no? Que son cosas comunes que ustedes se pueden topar. Una alarma contra incendio, una alarma contra, pues, pues diferentes tipos de alarmas, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? ¿Es importante las bases? Sí, eso es lo que puedo concluir, ¿no? Todo eso lo descifré por medio de bases de electrónica. No me metí en ningún cálculo de que una corriente, lo que sea. Simplemente identifiqué los esquemas comunes e interpreté todo el circuito. Así hay muchos en la red. ¿Y ustedes lo pueden mejorar? Claro que sí. Ya dijimos, ¿no? Claro que sí lo pueden mejorar.
¿Ok? ¿Dudas, comentarios, muchachos? ¿Dudas? Muy bien, muchachos. Pues entonces aquí la vamos a dejar.